Señoras y señores, pregunta central. ¿Usted cree que los derechos humanos son un negocio de las ONG? Turno del doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, yo no quisiera aliviar la responsabilidad en cuanto a la defensa de los derechos humanos que tiene el gobierno. Es el principal responsable. Los gobiernos, en este caso el gobierno. No quisiera, aliviar la responsabilidad del gobierno culpando a las organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo indica, son no gubernamentales. En cambio, el gobierno, si es gubernamental, es el principal responsable. La doctora Sayán ha tocado un aspecto referido a los policías, por ejemplo, y me viene a la memoria lo siguiente: no es atentar contra los derechos humanos de parte del gobierno en forma oficial, remitiendo un proyecto de ley al Congreso para obligarles a los guardias civiles, a los pobres guardias que ganan 800, 900 soles, a trabajar en sus horas libres al servicio de los bancos, de las empresas privadas, en lugar de asumir el gobierno la responsabilidad de mejorar el problema económico de los policías. Es decir, autorizar oficialmente una medida de tal naturaleza es criminal, sí señor, no me retracto. Es responsabilidad del gobierno seguir permitiendo, no ha abolido hasta ahora, los servicios. Los servicios es una forma de semi-esclavitud en la que los empresarios privados ganan dinero alquilando el trabajo ajeno, el trabajo de los jóvenes, a quienes les pagan la mitad del sueldo por lo que ellos cobran. Atentar contra los derechos humanos es mantener esa famosa ley de semi-esclavitud contra la servidumbre, la que tienen la mitad de los derechos del resto de los peruanos. Me cansaría de seguir señalando una serie de hechos. Esto es el verdadero atentado contra los derechos humanos. El responsable es el gobierno. No culpemos a las organizaciones, yo no tengo por qué defender a las organizaciones no gubernamentales, pero el gobierno es el que tiene que dictar medidas inmediatas, indispensables, en hechos concretos que los estoy señalando, y que hay muchos más. De manera pues que esto es mi primera expresión. Ya seguiremos abriendo otros botones. Por supuesto que sí, doctor. El ciudadano en la línea telefónica. Luego vamos a dar la palabra a la doctora Angélica Sayán frente a este tema también que toca el doctor Vargas Aya, y luego a José Rocha. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Hola, estamos en vivo, adelante. Aló, buenas noches. Le habla el abogado Miguel Toledo Soledía. Mire, mucho gusto, señor. Conocimiento que la doctora Ángela Sayán es de la promoción 8186 a Martín de Porras. Yo la conozco. Básicamente, el Colegio de Abogados de Lima tiene un alto índice de corrupción. Yo soy de la promoción, he sido secretario relator con la presidencia de Marco Tulio Gutiérrez, que está, atropellando los derechos humanos de todos los limeños al votar por Susana Villarán. Esa revocatoria constituye una afrenta al pueblo de Lima. Yo creo que la corrupción es total. Los derechos humanos en este país empiezan del gobierno. El gobierno debe moralizar a todas las instituciones gubernamentales y lógicamente el problema del indulto también visto por las ONG deberían intervenir. Yo creo que el Colegio de Abogados de Lima, con la iniciativa legislativa que tiene, no participa. Es solamente un remedio del Colegio de Abogados. Gracias a usted, señor, por su participación. Vamos a tener también la posición de nuestro panel, pero hay una llamada más. Me informan, adelante con esa comunicación telefónica. Buenas noches. Se fue esa llamada. El artículo 1 de la Constitución señala lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Doctora Angélica Sayán. Efectivamente, pero por eso nos hemos olvidado qué dice nuestra Constitución, y hay que repetirlo. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado. Si eso lo comprende el Estado peruano, pues se va a dar cuenta que realmente es el que tiene el rol fundamental de tener la responsabilidad social, la responsabilidad para con todos los peruanos.
pero no podemos desligarlo de ese tema, ¿no? Entonces debería asumir ese rol protagónico que tiene con la ciudadanía y asumir esas responsabilidades con todos y cada uno de los peruanos, y creo que vamos a construir un país digno, un país organizado, un país democrático, donde se respeta la ley, se practica la justicia y donde definitivamente el último de los hombres de nuestra tierra pueda conocer su dignidad, ¿no? Y que nosotros, como abogados, efectivamente, lo dice acá nuestro colega, conocedores de nuestros derechos, de nuestras funciones, podamos hacer cumplir la ley y el derecho, ¿no? Es verdad, a veces se han hablado mucho que no participa nuestro colegio, al contrario. Creo que yo, por ejemplo, en nuestra Dirección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, hemos ya realizado en nuestro Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía ya proyectos de gran importancia, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de despenalización, que estamos haciendo ese trabajo con dignos abogados que nos están colaborando, el trabajo con las gobernaciones que también están participando ahí, y el trabajo con la Defensoría del Niño y Adolescente, con las comisarías de familia, ¿no? Yo creo que si todos nos involucramos, si todos trabajamos unidos por ese desarrollo, por ese bienestar, vamos a construir un verdadero Perú, ¿no? Eso es lo que quieren, creo yo, todos los ciudadanos, ¿no? Doctora Sayán, a propósito, usted mencionó hace un momento, en la otra ronda de este panel, que había visitado al suboficial Huamancaja y que él no llegaba a ganar los 400 soles. ¿Hay alguna forma de ayuda desde su dirección para estos policías heridos? Que me han escrito varios de ellos y me dicen, señor, ninguna ONG de derechos humanos se ha comunicado con nosotros, pero a los terroristas sí les ponen hasta abogados. ¿Y de qué forma somos discriminados? ¿Hay alguna forma de ayudar, doctora Sayán? Sí, pues efectivamente, en la visita que tuvimos al señor Percy Huamancaja Mesa, ¿no? Justamente conversamos con su esposo y conversamos con él, su padre, también son gente de Huancavelica, gente muy buena, muy humilde, ¿no? Nos ha dado una cuenta personal de él mismo. Aquí la voy a repetir, por favor, para que vamos a hacer esta campaña de un sol por Huamancaja. A ver, por favor, todos los colegas profesionales, todos los abogados del Ilustre Colegio de Abogados, quiero que asuman esa responsabilidad social de la abogacía con solidaridad y empecemos ayudando a este señor policía, y le voy a dar el número de cuenta, ¿no? Es el 191 23 63 75 01 062. Un sol por el señor Huamancaja, creo que va a contribuir mucho con su recuperación, por su estado emotivo, porque emocionalmente se encuentra muy afectado, ¿no? Estos hechos, la verdad, mandarlos a veces a la batalla, como bien dice, estos policías sin equipamiento, realmente constituyen, como te digo, una falta de respeto a nuestros policías, nuestros militares, ¿no? Que también es un sector que debemos, respetarlo, porque representan, como le digo, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, ¿no? Que nos va a permitir, pues, esa organización jurídica y respetada que queremos todos, ¿no? Así es, y se acerca Navidad y los congresistas se llevan, pues, 25.000 soles de aguinaldo y un policía 200 soles. ¿Qué tal diferencia, no? Vamos con el ciudadano en la línea. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Señor, yo quería preguntarle a la doctora de los derechos humanos que está ahí en el set, ¿qué pasa con un trabajador, un obrero, un mamá en un Chupaca, que lo asaltan y lo patean en el suelo? ¿Lo defiende los derechos humanos o al delincuente defiende los derechos humanos? Muy bien, señor. Muchas gracias por su participación. La doctora responderá en un instante. Turno de José Rocha. Gracias, Rafael. Dos cosas puntuales en el tema. Yo no tengo ninguna duda que el Estado peruano y el gobierno de turno en específico es el principal responsable para la defensa de los derechos humanos. Eso creo que está clarísimamente especificado, además por un ordenamiento constitucional y legal. Pero eso no le permite a organismos no gubernamentales aprovecharse de una falencia y de una debilidad para lucrar con el tema de los derechos humanos. Yo insisto en el tema porque me parece de suma importancia que pueda ser esto visto desde todos los ángulos, estudiado, analizado y ordenado. Nadie dice que no deben existir las ONG. Deben existir de manera ordenada, de manera supervisada, para ver que realmente ejerzan esa labor pro de los derechos humanos. Este valiente suboficial Huamancaja, y felicito a la doctora y al colegio por la iniciativa de apoyo frente a un suboficial caído en este caso. Es un caso creo que simbólico en estos momentos, Rafael, porque una de las declaraciones que dio este suboficial decía claramente y expresaba el temor que él sentía, no solo por defenderse,
sino por ejercer, además, frente a los hechos ocurridos, su derecho a utilizar la fuerza como policía y su deber y obligación. Y lo primero que él dijo justamente fue, señores, ¿qué pasó si yo tenía un arma y en ese momento me quería defender y disparaba? ¿Acaso las ONG de derechos humanos no se me iban a venir en contra y yo no estaría en un proceso judicial en estos momentos? Ese tipo de cosas tenemos que evitar. Pues. ¿Tú crees que estas ONG radicales de izquierda de derechos humanos han bajado la moral de la policía también? Pero yo no tengo ninguna duda, no solo de la policía, de nuestras Fuerzas Armadas también. ¿O quiénes creen que iban en contra de las Fuerzas Armadas y quiénes han hecho que muchas de estos oficiales, sus oficiales, estén detenidos? ¿Acaso no son las ONG que defienden a gente que murió en este fragor de las balas, pero que no necesariamente defendía el Estado de Derecho, la democracia o el bienestar del país, sino que por el contrario luchaba por aquello del pensamiento Gonzalo? Entonces tenemos que tener cuidado, Rafael, cuando hablamos de las ONG y de la función que cumplen. Bien es cierto que el gobierno debería tener mucho más cuidado en pro de los derechos humanos. No tengo ninguna duda de eso porque es la obligación, no un favor. Pero eso no le permite a algunas organizaciones poder aprovecharse de esta fragilidad para lucrar con este tema.